manos. Todo lo que necesitas es que Él ahora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti. Recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria.
Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a esta preciosa mañana. Vamos a iniciar nuestro servicio de este día. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes. Si todo sale bien, esperamos que en 15 días ya nos estemos reuniendo. Conforme a lo que ha dicho el gobierno, esperamos que ya en 15 días nos estemos reuniendo porque ya verdaderamente los extrañamos muchísimo. Y vamos a dar inicio, los voy a invitar a que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 23. Este es un salmo que todo mundo no lo conocemos y muchos hasta de memoria no lo sabemos porque es un salmo precioso. Les doy tiempo para que lo encuentren. Bien, y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A poco no está hermoso este salmo, verdad? Dice, el Señor es mi pastor, y nada me faltará. Él nos hace descansar en pastos delicados, nos lleva a que no nos falte nada. Cuando nosotros confiamos en Él y le entregamos nuestro amor, nuestro corazón a Él, Él se encarga de guiar nuestros pasos, Él se encarga de dirigirnos. Y aquí en este salmo hay una enorme promesa, dice, que Él nos hará descansar, nos confortará nuestra alma, guiará nuestras sendas. Dice, en justicia por amor de su nombre. Cuando nosotros le amamos al Señor, Él nos hace estas promesas. Así que es bueno el Señor y su misericordia es para siempre. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, no tenemos por qué temer, porque sabemos que Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Cuando estamos en desánimo, Él se encarga de volvernos a levantar ese ánimo con su vara y su cayado. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él nos prepara, aunque la gente nos esté persiguiendo, aunque tengamos problemas personales, Él se encarga de que salgamos victoriosos en esas situaciones difíciles. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia nos seguirán a todos los que creemos en su nombre, y en su casa moraremos por largos días cuando ya estemos en la vida eterna. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza y después de esta alabanza vamos a escuchar la palabra del Señor. Esta palabra que Dios puso en el corazón de la pastora nos las va a compartir esta mañana. Y después de la alabanza, preparen su corazón, hermanos, porque está preciosa la palabra. Que Dios me los bendiga. Hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, oh Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria.
La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Buenos días, gracias por conectarse con nosotros y sobre todo por recibir en sus hogares la palabra de Dios y alabar juntamente a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en cada casa Él está y su misericordia es nueva. Esta mañana podemos disfrutar de Él. Y como decía mi esposo, de verdad que los extrañamos mucho, pero sabemos que ustedes están al pendiente con las predicaciones y con todo lo que estamos nosotros haciendo juntamente con ustedes. Pues les damos gracias. La palabra de Dios es COVID-19 o coronavirus. Espero que mi nieta no llore porque la otra vez estaba llorando y le preguntamos ¿por qué lloras? Y dice, es que estoy alta del coronavirus. Entonces, bueno, espero que no la haga llorar el tema, pero es necesario que hablemos. Mira, dice la palabra de Dios en Mateo 24, anótenlo, lo van a leer en sus casas. Mateo 24:6 va diciendo el Señor Jesucristo, las señales que habría antes del fin, y dice su palabra, y vendrán guerras, oirán de guerras y de rumores de guerras, escucharán de hambre, de pestilencia y de varias cosas que ahí nos marca en Mateo el Señor Jesucristo. Y sabemos que estamos en principio de dolores. No nos sorprenda todo lo que está viniendo, sino que vamos a checar por qué suceden también las cosas. Y así como estás en tu hogar, yo te invito a que inclines tu rostro,
con tu familia, y vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, creyendo que tú nos guías a toda verdad y que tú nos enseñas todas las cosas que debemos de guardar como dice tu palabra. Y creemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin, y que tú nos hablas a través de tu palabra, y que no hay cosas que no estén escritas, Señor, porque la profecía más certera y más segura es la que ya tenemos en nuestras manos. Te damos gracias, habla a nuestros corazones y guíanos con tu Espíritu Santo. Quita toda palabra ociosa, Señor, todo lo que no aprovecha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, pues sabemos que en el cielo no hay un departamento de quejas, ¿no? Aunque de verdad que si hubiera ese departamento de quejas, se llenaría de quejas, porque el coronavirus, porque esto, porque tal plaga, por qué está sucediendo todo esto, y no hay un departamento de quejas. Sin embargo, sí podemos preguntarle a nuestro Dios qué está pasando. Eso sí te lo permite el Señor, que le digamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y vamos a verlo porque ya está escrito. Dice en la palabra de Dios que cuando le sobrevenía algo a Israel, ellos preguntaban a Dios por qué estaba pasando tal y tal cosa, y Dios a través de los profetas o a través de los sacerdotes, Él les daba la respuesta. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué, Señor, por qué lo del coronavirus? Porque ya está escrito, sí, pero también en Proverbios 26:2 dice la palabra que la maldición no viene sin causa. No viene sin causa. Tiene que haber una causa para que la ira de Dios pueda venir sobre esta tierra, sobre un país, sobre un estado, sobre un municipio, sobre una familia, etcétera, etcétera. Y les decía, David cuando censó al pueblo, dice la palabra de Dios que él censa al pueblo, a pesar que su general del ejército le decía que no, a pesar de que su gente le dijo, no, ¿por qué tienes que censar al pueblo, David? Y él lo censa finalmente, y dice la palabra de Dios que esto no agradó a Dios, así es que murieron 70,000 personas por ese censo. 70,000 personas, anótenlo nada más. Primera de Crónicas 21 del 7 al 17. Y luego David, cuando empiezan a morir estas personas, 70,000 por haber censado al pueblo. David le dice, Señor, pero ¿por qué ha sobrevenido este mal? Y el Señor le dice, porque censaste al pueblo. ¿Cuántos pagaron? 70,000. Otro caso, vino una hambruna en Israel, y David se preguntaban por qué el hambre, 3 años de hambre, por qué estaba sucediendo esto. Y le preguntan a Dios nuevamente, y el Señor le dice, ustedes habían hecho pacto con los gabaonitas en Josué, y Saúl no respetó el pacto, así es que por causa de no respetar el pacto, ya había hambruna en todo Israel. Y Dios dando respuesta, cada pregunta Dios dando respuesta. Otro caso en Josué, dice la palabra de Dios que Josué estaba peleando con Ahí, y de repente empezaron a morir 36 de sus soldados, de sus hombres, y Josué apenas iba a orar, iba a postrarse delante de Dios, y Dios le dice, por el pecado de Acab ha sucedido todo esto. Y vemos cómo Dios, a través de la historia de su palabra, Él nos contestaba por qué nos ha sobrevenido esto. Y tú y yo hoy en día podemos hacerle la misma pregunta a Dios. Te digo, no hay departamento de quejas, pero
he aquí más que el rey Salomón es el Señor Jesucristo y más su sabiduría, y tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Entonces, cuando preguntamos al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vamos a ver por qué nos ha sobrevenido todo esto. Yo empecé a escudriñar la Escritura y yo empecé a ver por qué nos ha sobrevenido todo esto, y encontré una cita en Mateo 15:10, donde dice la palabra, anótenlo, dice la palabra que lo que contamina al hombre no es lo que te comes, sino lo que sale de tu boca. Eso es lo que contamina al hombre. Y sabemos que todas las enfermedades virales salen por la boca, cuando tú tienes gripe, cuando tú tienes tos, y contagian a los que están a tu alrededor. Entonces, ¿qué es el coronavirus? También es un contagio viral que al hablar o al estornudar o al toser, si están cerca de ti, las personas también son contagiadas. ¿Y por qué Dios habla de nuestra boca? Ahí el Señor me mostraba que a causa de la murmuración viene este contagio, a causa de la murmuración. En Santiago 3, 5 y 6, búsquenlo en su casa, por favor. Vamos a verlo, es así, vamos a verlo. El Santiago 3, 5 y 6 dice, fíjate lo que dice. Hablando de nuestra boca, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice la palabra de Dios que la lengua es un miembro tan pequeño también de nuestro cuerpo, que maneja todo nuestro cuerpo, pero también la rueda de la creación, y el mismo infierno se enciende a causa de nuestra boca. Vamos a hablar de la murmuración, porque quizás tú y yo no creamos, no hayamos creído, no hayamos visto, no nos hayamos topado en la Escritura que la murmuración es un grande pecado. A veces decimos, yo estoy bien, yo no robo, yo no mato, yo no hago lo malo. Y vamos a ver qué dice la murmuración. ¿De dónde sale la murmuración? De nuestra boca. Y yo creo que ¿cuánto tiene un pequeño cerillito? Un pequeño cerillito está tan chiquitito. Sin embargo, si tú echas ese pequeño cerillo encendido a un grande bosque, termina con el grande bosque y no hay ningún bombero que quizás pueda apagar el fuego. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo dice Santiago? Por un pequeño fuego se acaban los bosques, y lo hemos visto en los noticieros. ¿Y cómo empezó el contagio? ¿Cómo empiezan los contagios? ¿Cómo empiezan las pandemias? ¿Cómo empezó el coronavirus? Quizás empezó por una persona. Y fíjate cómo está cómo está todo el mundo y cómo empezó. Por una persona. Por eso Dios nos habla de la boca. Y no sabemos si es la Tercera Guerra Mundial, no sabemos si es... pero ¿por qué empezó? Por lo que sale de adentro de nosotros. El contagio espiritual es la murmuración y el chisme. Y yo cuando lo entendí así, cuando estudié la palabra, viendo tantos noticieros devastadores, yo dije, Señor, ¿por qué empezó? Y yo le decía a Dios, Señor, ahora ponnos un tapabocas espiritual, para que dejemos de chismear, dejemos de murmurar. Y yo creo que ninguno de ustedes que está en su hogar,
o que nos ven por las redes sociales, yo creo que ninguno de ustedes está exento de haber murmurado alguna vez en tu vida, hasta los niños. ¿Y por qué los niños? Porque creo que los hemos enseñado a murmurar en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros padres. Y empezamos a decir, yo soy así porque mi papá era así y así, mi papá era un hombre malo, mi papá no me dio ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Murmurando delante de nuestros hijos, de nuestros padres. Y para ellos y para nosotros al rato se nos hace algo normal, algo tan natural murmurar. La suegra contra la nuera contra la suegra, el yerno contra la suegra contra el yerno. Y es una murmuración total en todo el mundo. No estoy hablando solamente en los hogares. Entonces, como así crecimos nosotros, como así crecieron nuestros hijos, como nuestros hijos lo ven a diario, quizás cuando nos sentamos a comer, entra el bocado, pero sale el chisme y la murmuración. Y ahí estamos en la casa. Y sabes, dice la palabra en el libro de los Jueces, que cuando Dios llega a Gedeón, estaban los madianitas 7 años, me parece, dice la palabra, azotando al pueblo de Israel. Y está Gedeón recogiendo el trigo, escondiéndolo, guardándolo de los madianitas, porque dice la palabra que ellos llegaban como langostas y saqueaban todo y se llevaban todo y arruinaban todo. Y los dejaban en hambruna al pueblo de Israel. Entonces, cuando llega el ángel y se le presenta a Gedeón y le dice, Gedeón, esforzado y valiente, y le empieza a hablar que Dios escuchó su oración, que Dios está con ellos y que Dios los iba a salvar por mano de Gedeón. Pero sabes, lo que me llamaba la atención aquí cuando yo estaba haciendo este tema, es que Gedeón dice, sí, ajá. Si Dios estuviera con nosotros, no nos pasara todo esto. ¿A quién estaba culpando? ¿Contra quién estaba hablando mal? De Dios. ¿Y de quién lo había escuchado? De sus padres, porque dice, ¿dónde están las maravillas de nuestros padres? ¿Dónde está lo que nuestros padres decían de Dios? ¿Dónde está ese Dios que los sacó y abrió el mar rojo? ¿Dónde está ese Dios que andaba en una columna, que les alumbraba, que los guardaba del sol? Fíjate. ¿Y de dónde aprendió Gedeón todo eso si él no lo vivió? De sus padres. Y él le dice al ángel, ¿dónde está Dios? Y sabes que todos tendemos a culpar a Dios, o sea que contra Dios hemos murmurado. Y decimos, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, no hubiese hambre en el mundo. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, no hubiera guerra, no hubiera pleito, no hubiera, etcétera, etcétera. Y ¿sabes quién era Gedeón y su padre? Dice la palabra de Dios en los Jueces que su padre tenía imágenes de Baal, imagen de Acera, que Gedeón antes de empezar a pelear en contra de los madianitas tenía que destruir primero las imágenes. Entonces, ¿de quién era el problema? ¿De Dios o del pueblo? ¿Quién pecó? ¿Quién no cumplió el pacto, Dios o el pueblo? La palabra de Dios dice que si el pueblo se alejaba, Él iba a levantar hombres en guerra en contra de ellos y los iban a dominar, y esto no lo sabían. Y en lugar de reclamar dónde está Dios, debemos de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me sobrevino todo esto? Y en los hogares, aún los hogares cristianos, tristemente decimos, cuando estamos pasando un problema, decimos, ¿dónde estás, Dios? Tú dices, el pastor dice que tú estás con nosotros siempre, y entonces, ¿qué está pasando? Y ahí van los reclamos al cielo, acumulándose los reclamos. Sabes que
hay para reflexión, está un peluquero o un estilista o como le llames tú, está cortándole el cabello a un cristiano y ese cristiano está con su Biblia mientras le están cortando el cabello. Y el que le está cortando el cabello, el barbero, le dice, no existe Dios. Y él se queda callado. El señor al que le están cortando el cabello, y él se queda callado y empieza a escuchar al barbero. Y él dice, porque si existiera Dios no hubiera hambre. Fíjate, igual que Gedeón. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus señales? ¿Dónde están sus maravillas? Dice, ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? Dice este señor. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay necesidad? Dios no existe, dice este señor. Total es que le terminan de cortar su cabello al de la Biblia. Y él se sale y él dice, pues ¿cómo le explico? ¿Cómo le doy un ejemplo? Él se sale y no encontró palabras para responderle. Sin embargo, ahí afuera había un hombre con el cabello largo, muy largo, y con barba y con bigote. Entonces el señor el que leía la Biblia, agarra a este muchacho y lo mete a la barbería y se lo enseña al barbero, al peluquero, y le dice, los barberos no existen. Y él dice, ¿cómo no? ¿Y luego yo qué soy? No existen. ¿Y yo? Y dice, porque si Dios existiera, entonces no hubieran hombres como con el cabello largo, con la barba larga y con el bigote largo. Y el mismo barbero se contestó su pregunta y dijo, los barberos sí existimos. Nada más que hombres como él no vienen hacia los barberos para que les cortemos el cabello. Él solito se contestó. Ahora, ¿qué pasa? Dios sí existe, pero hay gente que no acude al Señor, que va a todos lados, menos a la presencia de Dios. Dios sí existe. Dice la palabra, acercarse vosotros a mí y yo me acercaré a vosotros. Él nos pone primero la pauta a seguir. Pero bueno, hasta delante de Dios hemos hablado. Hasta de Dios mismo hemos murmurado. Hasta Dios mismo lo hemos juzgado. ¿De dónde ha salido? De nuestra boca. Hemos contaminado a los demás hablando mal de Dios de nuestra boca. Gedeón estaba contaminado. Decía, bueno, nuestros padres nos han dicho las maravillas, pero yo no he visto que Dios, así como así, no. ¿Se dan cuenta cómo nuestros niños, desde pequeñitos, los hemos enseñado a murmurar, a criticar, a chismear? Y como lo vemos tan natural, entre comillas, sabemos que lo común no es natural, no porque sea común, le llamemos que es natural. Y como lo vemos tan común, decimos, ¿pecado? Si yo solamente me estoy desahogando de lo que me hizo fulanita, de lo que me dijo fulanita. Pues la Biblia dice que sí es pecado. Qué tremendo. Murmurando de nuestro Dios, murmurando de nuestros gobernadores, murmurando de todo mundo. Dice la palabra de Dios vamos a verlo, Levítico 19, 16, 18. Está en los mandamientos de Dios, está en la ley de Dios, por si no lo sabíamos. Levítico 19, 16 al 18. Porque a veces nos cuidamos de guardar todos los mandamientos de Dios. Dices, hasta hacemos una lista y decimos, yo guardo esto de Dios, yo guardo esto, yo guardo, qué bueno soy. Yo guardo casi los 400 y tantos de la ley de Moisés. Vamos a ver si es cierto. 19, 16, 18 dice,
No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Quién lo firma? Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de sus pecados. No te vengarás ni guardarás rencor en los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo vuelve a firmar, ¿quién? Yo Jehová, dice, lo firma. No andarás chismeando, no andarás levantando pleito, no andarás levantando ira entre vuestros hermanos, porque es homicidio, dice. Es muerte. Y tú dices, mira qué sanito estoy. ¿Cuántos muertos espirituales hay en este día? Muertos espirituales, muertos físicos por la boca, muertos espirituales por la boca. Que Dios nos guarde y tengamos mucho cuidado de hoy en adelante. ¿De dónde sale? De la boca. ¿De dónde contaminamos al hombre? De la boca. Te presentan a alguien, perdón, te presentan a alguien y tú le dices, hoy me cayó bien fulanito, me encantó su forma de ser, y apenas te lo presentaron, apenas estás hablando mal de él, y alguien te llega, ah, sí, te cayó bien, pues no sabes cómo es, mira, si supieras cómo es esto, es lo otro, es aquello, no. Entonces, ¿qué pasa en tu corazón? Que esa buena imagen, que esa buena impresión que tú tenías de fulanito, llegaron y en un segundo lo despedazaron delante de ti. No te dieron ni tiempo de seguirlo tratando, ni tiempo. Luego su reputación se fue a la basura. Vamos a ver qué es murmurar. Déjenme ver si lo traigo. ¿Qué es la murmuración? Dice, hablar con otros o quejándose, desaprobando su forma de ser, en perjuicio a los demás. Pero noten aquí, quizás haya más definiciones que ustedes vayan a encontrar en los diccionarios. Pero dice, cuando ellos no están presentes, tú estás haciendo su reputación pedazos. Cuando ellos no están presentes. Ajá, no cuando están ahí, claro que no. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. La murmuración nos lleva a una muerte, decimos. Números 14, 27, para que veas cómo sí podemos hablar mal hasta del mismo Dios, hasta del mismo Señor. 14, 27. Les damos un momento para que lo encuentren. Porque a veces no nos basta hablar mal contra el prójimo, ¿no? Sino contra Dios mismo. Dice, ¿hasta cuándo oiré? ¿Quién lo estaba escuchando? El Dios mismo de la creación. Esta depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas, o sea, sus quejas, van y acuden y se juntan para quejarse en contra de Dios. De los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Qué juicio se vino a través de la murmuración? La muerte. Aquí en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, de los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella.
exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que seríais por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. ¿Cómo? A través de la murmuración. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos otra vez sean consumidos. ¿En dónde? En el desierto. Ellos no entrarán a la tierra prometida. ¿Qué nos trae la murmuración? Aparte de la muerte espiritual, nos trae una pobreza física. A veces decimos, Señor, nos quejamos contra Dios como lo hacía Gedeón. Y a veces decimos, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy mis primicias, yo doy esto, yo doy a los pobres, yo doy despensas. No sabes, Señor, tú lo has visto. Pero murmuramos. ¿Y sabes qué es no entrar a la tierra prometida? Es no tener todo lo que Dios tiene para ti a causa de la murmuración. Nos trae muerte espiritual, nos trae pobreza física. Fíjate cuánta cosa nos trae, qué terrible es el pecado de la murmuración. Vamos a ver Números 12:16. Aquí no están murmurando. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. 16 del 1 en adelante. Pero quiero hacerte una observación meramente mía. No sé, quizás ustedes lo van a encontrar. Dice la palabra de Dios que María y Aarón murmuraron contra Moisés por la mujer que Moisés tomó. Dice la palabra de Dios que él había tomado una mujer cusita, y María era profetisa de Israel, dice la palabra, y pues Aarón era el sumo sacerdote de Israel. Ambos tenían un cargo delante de la presencia de Dios. María profetizaba, la hermana de Moisés, y Aarón era sumo sacerdote. Así es que dice la palabra que ellos dos se juntaron y empezaron a decir, ¿ya viste? La mujer cusita que tiene Moisés por esposa. Y empezaron a hablar en contra de ¿quién? De Moisés, por haber tomado mujer cusita. Ahora, estudiando un poco la palabra, hay gente, hay predicadores que dicen que quizás ya no se trate de Séfora, la mujer cusita, que quizás haya sido otra mujer, que quizás Séfora murió en el desierto, porque la palabra de Dios dice que Séfora venía de Madián, del sacerdote de Madián. Lo podemos ver en Éxodo, que su padre era el sacerdote de Madián, y Madián venía de la línea genealógica de Abraham y Setura, su concubina. Cuando muere Sara, Abraham toma por mujer a Setura, y es una mujer, y los madianitas vienen, Madián viene del linaje de Abraham. Pero de repente se encuentra María y Aarón con esto de la mujer cusita, y los cusitas venían de Etiopía. Y dice la palabra, bueno, no la palabra, quizás la historia, y lo hemos visto, que los etíopes, su piel es muy diferente, su piel es oscura. Entonces no sé si era a nivel racial, si era a nivel personal, que lo tomó Aarón y María, y que dijeron, bueno, ¿por qué? Quizás por ser de diferente color esta mujer cusita, porque ustedes saben que Jeremías 13:23 dice, ¿a poco cambiará el etíope su color, o será diferente su color del etíope?
o el leopardo cambiará sus manchas, algo así dice el pasaje en Jeremías. ¿Qué quiere decir? Que los etíopes, de donde venía la mujer cusita, tenían un color de piel diferente. Pero bueno, ellos no sabemos si fue racial, no sabemos si fue porque no era del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Es más, no sabemos si era otra mujer y no era Séfora. Ya cuando estemos con ellos en el cielo, con Moisés, le podemos preguntar, oye Moisés, ¿tuviste una mujer o dos mujeres? Eso no es lo relevante. Lo relevante lo vamos a ver en la Escritura. Y dice, el 12:1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó quién? Jehová. Ni siquiera lo oyó Moisés, lo oyó Dios. La murmuración, el chisme, lo escuchó el Señor. Y he aquí, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Fíjate, Moisés no sabía ni de qué se trataba el asunto. Dijo, bueno, ha de ser un asunto espiritual, que llama a la profetisa, llama al sacerdote y me llama a mí el Señor. Pero entonces Jehová, el 5, entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María y a Aarón y salieron ambos. O sea, ya dijo, quédate Moisés y a ver, vengan para acá ustedes dos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara yo hablaré con él y declararé claramente y por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí estaba leprosa, y dijo ahora Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿La murmuración es pecado? Sí, aquí no los está. Y un pecado terrible. Ahora, empezamos diciendo que María y Aarón estaban diciendo de la mujer cusita. Ese era el chisme. Pero chécalo aquí en este pasaje, en los versos, cuando el Señor, cuando les reclamó de la mujer cusita. Nunca. En estos pasajes nunca les dijo, a ver, ¿qué están diciendo? Que Moisés tomó mujer cusita. A ver, vengan acá. ¿Qué traen con la mujer cusita? Ni la menciona Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo contra alguien, tú andas buscando solamente un pequeño detalle para murmurar en contra de esa persona. Si esa persona te hizo algo, te dijo algo, tú dices, pero le tengo que hallar algo para empezar a despedazar su integridad. Y sabes, aquí Dios les dice el meollo del asunto. Aquí el tema no es la mujer cusita, y Dios lo sabía, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe por qué murmuramos, qué te llevó a murmurar, y no fue la mujer cusita. Y les dice, a ver, yo les hablo a ustedes por visión, por sueños, por revelación, por los profetas, y no así mi siervo Moisés. Con él hablo cara a cara y directamente. ¿Qué les había llevado a murmurar en contra de Moisés? Los celos, la envidia.
Diciendo María, bueno, pues si también Dios ha hablado por medio de nosotros, ¿por qué no solo Moisés se lleva el crédito? Solo Moisés se lleva los aplausos y Dios también, yo que no soy profeta, yo también. Y los celos y la envidia, y María se vuelve antagonista y 7 días se encuentra leprosa. Y Aarón, yo creo que él nada más la escuchaba, pero ¿quién pecó? Los dos. Sin embargo, ¿por qué los dos no quedaron leprosos? Porque Aarón, como sumo sacerdote, no podía entrar leproso, no podía ministrar a Dios. Sin embargo, dice la palabra que Dios le da otra oportunidad a María y la sacan del campamento y se queda 7 días leprosa para poder entrar nuevamente con el pueblo de Israel y seguir adelante su camino. ¿Sabes una cosa? Decíamos que la murmuración es muerte, que la murmuración es pobreza, pero también la murmuración te estanca, espiritualmente te estanca. Y tú dices, yo llevo 20 años y ¿por qué yo no soy igual? Y esta mujer acaba de entrar y mira cómo la usa Dios fenomenalmente, tremendamente. Y yo que llevo 20 años, la murmuración te estanca. Dice la palabra de Dios que por causa de la murmuración y María se estancó todo el pueblo. Dice, y se quedaron ahí estacionados 7 días hasta que ella entrara y se purificara y continuara. No solamente se estancó ella, no solamente se estancó Aarón, estancó a todo el pueblo. ¿Y qué está pasando con el COVID-19? ¿A quién está estancando? Está estancando nuestra economía, nos está estancando en casa, nos está encerrando a causa de la murmuración. ¿Ven cómo sí hay razón para preguntarle a Dios, Señor, por qué está pasando todo esto? Mira, tiene tiempo, en febrero yo fui a un congreso de parte de nuestras autoridades a Mérida, aquí en México, y una mujer de la que nos predicó, ella dice que ella, su ministerio empezó ahí, o su vida espiritual empezó ahí. Dice que ella tenía como 15 y 16 años, dice que ella venía de tomar unas cervezas, ella traía minifalda, traía tacón alto, ella estaba pintada de pies a cabeza, ella venía de tomar, pues en pocas palabras, venía de alcoholizarse. Y ella dice que entró a la congregación, un niño le habló de Cristo y la llevó, y el chiste es que ella entró a la congregación y ella estaba en la congregación, y al momento que hicieron el llamado, ella se acercó a la plataforma y dice que fue bautizada con el Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas, y ella no sabía nada, recibió a Jesús y de repente el Espíritu Santo vino sobre ella. Pero atrás de ella una edecán, una ujier que la cuidaba, que estaba orando por ella, cuando escuchó que empezó a hablar en lenguas, ella se enojó, se molestó, tipo María. Y ella empezó a reclamarle a Dios en lugar de gozarse con la hermana recién nacida. Ella dijo, oye Dios, yo ya llevo más de 2 años ministrando delante de tu presencia, sirviéndote. No me pierdo ningún servicio, te sirvo y no me has dado tu Espíritu Santo. Y esta mujer, mira cómo viene, viene como una prostituta, y sin embargo hasta tu Espíritu Santo la ha bautizado Jesús con el Espíritu Santo. Y dice que ella escuchó las palabras. Y yo no sé si tú te hayas leído, yo creo que sí, el hijo pródigo, dice la palabra que el hijo pródigo cuando regresó, el hermano mayor se enojó y dijo las mismas palabras casi que esta mujer servidora, dijo, yo te sirvo Dios, yo nunca te he fallado, yo no he malgastado mi herencia, y sin embargo tú
no me das ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. ¿Qué pasa? La envidia, los celos nos hacen murmurar del pueblo de Dios, nos hacen murmurar de la persona recién convertida, nos hacen murmurar hasta del mismo Dios, porque ella le reclamaba a Dios y le decía, ya viste a esta mujer y le diste a tu Espíritu Santo, ¿y yo qué? Qué terrible, qué tremendo, qué tremendo. Yo le decía a la iglesia que mi esposo y yo ya hemos hablado y hemos dicho, mi amor, si de aquí, de este lugar sale gente hablando mal de nosotros, hablando pestes de nosotros, nosotros no nos vamos a defender. Decíamos con mi esposo, hagamos, mi amor, hagamos lo que Moisés. No vamos a salir en defensa, no es cierto lo que dijo aquel, que lo corrimos de la congregación, que lo pateamos, que lo hicimos llorar, que lo lastimamos. No, mi amor, no vamos a hacer eso, no nos vamos a defender. Que digan lo que ellos quieran decir, que nos pongan como nos quieran poner y que enloden como quieran enlodarnos. No vamos a responder. ¿Se dan cuenta cómo hablamos en contra de nuestras autoridades y todos lo hemos hecho? Presidentes de las repúblicas, presidentes de los países que son muy odiados, muy despreciados. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace el pueblo? Hablar mal de nuestro gobierno. Y sabes que la palabra de Dios dice que David, cuando Saúl estaba en el gobierno, ¿David habló mal de Saúl? No. ¿Saúl merecía que David hablara mal de él? Sí. Sin embargo, David nunca atentó ni físicamente ni espiritualmente, y pudo haberlo hecho, pudo haberlo matado físicamente, pudo haberlo destruido moralmente. Sin embargo, David, dice la palabra, que nunca atentó contra el ungido de Jehová. Dios estaba con Saúl, ya no, dice la Biblia, y el Espíritu Santo se alejó de Saúl. Y David hubiera dicho, además ya no está el Espíritu Santo, así es que voy a hablar mal de él, lo voy a matar. Y nunca lo hizo, lo podemos ver en la palabra de Dios en 1 de Samuel. ¿Y por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Por qué no tenemos temor de hablar mal en contra de nuestras autoridades, en contra del gobierno, en contra de nuestras autoridades espirituales? No tenemos temor en contra de hablar del pastor, no tenemos temor de murmurar en contra de él. Y luego decimos, ¿por qué me está pasando esto? Sabes que la Biblia dice en Hechos 23, 3, 4, vamos a verlo. Hechos 23, 3, 4. Aquí lo llevaron al apóstol Pablo a juicio. Lo llevaron a juicio. Dice en la palabra de Dios, Hechos 23, 3 y 4, dice, entonces Pablo le dijo, mira, la palabra de Dios dice, vamos a verlo desde arriba porque si no, no le vamos a entender, vamos a verlo desde el 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me has mandado golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias.
Le hacen esta pregunta al apóstol Pablo. Él no sabía que era Ananías, no sabía que era el sumo sacerdote. Así es que les dice, golpéenle la boca, le golpean la boca, él se molesta y le dice, pared blanqueada. Dice, Pablo dijo, el 5, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Viene un escalofríos quizás sobre Pablo, viene un temor reverente delante de Dios y dice, Dios, he injuriado al sumo sacerdote, he injuriado a algún príncipe de Dios. Entonces la palabra dice, no andarás injuriando a un príncipe de Dios. Y mira, con esto no quiero decir, no malinterpreten, con esto no quiero decir que el pastor es más que el profeta, que el pastor es más que el evangelista, que el maestro. No, no, Señor. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Sin embargo, hay una investidura especial para cada uno de nosotros. Para los 5 ministerios hay una investidura espiritual dada de parte de Dios y no tenemos temor a veces de hablar en contra de nuestros pastores. Y qué tremendo es hacerlo, ¿no? Dice la palabra de Dios que la murmuración nos hace que la serpiente nos muerda. Dice la palabra de Dios que los israelitas cuando murmuraron en el desierto, Dios levantó una serpiente ardiente que los mordiera, y dice la palabra de Dios que miles murieron a causa de la serpiente ardiente. ¿Por qué la serpiente ardiente? Porque cuando los mordía, todo el veneno corría por su torrente sanguíneo, que era una temperatura, un ardor terrible. ¿Qué es el COVID? ¿Cuál es la reacción? Es una temperatura alta que llena todo tu cuerpo. En 1 de Corintios 10:9, nada más lo buscan en su casa. 1 de Corintios 10:9, dice 10:9 y 13. Aquí está hablando el apóstol de eso que pasó. Dice, ni tentemos al Señor. ¿Qué pasa cuando murmuramos al Señor? Tentamos a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo al enemigo. Como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron. ¿Por quién? Por la serpiente. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué lo escribió Dios? ¿Por qué no lo dejó Dios a nosotros como ejemplo? ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. Dice la palabra en Corintios, no murmuréis, no tentemos al Señor, como en el desierto que Dios levantó una serpiente ardiente y miles murieron. La serpiente, dice la palabra en Apocalipsis 9:11, anótenlo, dice la palabra que la serpiente sale de un abismo sin fondo. Por eso dice el apóstol, y pueden ser mordidos por la serpiente, pueden perecer por la serpiente o el destructor. ¿Qué pasa cuando Dios envía una plaga al mundo? ¿Qué pasa? El espíritu, el ángel de la muerte, el ángel de las plagas, dice la palabra de Dios que sale y ejecuta las órdenes de Dios. Con un virus, con una guerra, el destructor, dice la palabra, y el destructor no es Dios, créanme. Dice la palabra en Apocalipsis que el nombre del espíritu se llama Abadón en griego o Apolión Abadón en hebreo y Apolión en griego. ¿Qué está hablando? De un espíritu que ejecuta las plagas de Dios. ¿Y qué está pasando con lo que estamos viviendo? Son
plagas también. Son plagas. Ahora la Biblia dice que cuando todos los israelitas estaban siendo mordidos en el desierto por la serpiente, se arrepintieron. ¿Qué tenemos que hacer con cada plaga nosotros? Arrepentirnos. ¿De qué pecado nos tenemos que arrepentir? De la murmuración, en este caso, del chisme, de la murmuración en contra de quien hayamos murmurado. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios le da una orden en Números 21, 8, 9. Dice la palabra de Dios que Dios le da una orden a Moisés y le dice: levanta haz una serpiente de bronce y levántala en una asta alta, donde todo aquel que haya sido mordido por la serpiente mirará la serpiente de bronce y sanará. Y dice la palabra de Dios que Moisés obedeció, hizo una serpiente de bronce, la levantó en el desierto. Así es que donde estaban siendo mordidos, en el norte, sur, este, oeste, donde estaban siendo mordidos los israelitas, inmediatamente, antes de que murieran, ellos alzaban su mirada y miraban la serpiente de bronce y eran sanados. Ahora vamos a ver, ya vamos a terminar, vamos a ver Juan 3:14, dice la palabra de Dios. Eso sí, búsquenla por favor. Juan 3:14, les voy a dar tiempo. Es necesario, dice el Señor Jesús, aquí está hablando el Señor Jesús a Nicodemo, dice 3:14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto, lo de la serpiente, ahí viene la referencia, Números, anótenlo, Números 21:9, en tu Biblia viene la referencia de lo que está hablando el Señor Jesús aquí, en este pasaje. Y dice: así como Moisés levantó a la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo en este momento? Arrepentirnos, ir a nuestro Señor Jesucristo y decir: Señor, yo he murmurado en contra de mi pueblo, yo he murmurado en contra de mi pastor, yo he murmurado en contra del gobierno, de mis autoridades espirituales, de mis hijos, de mis nietos, de mi nuera, de mi suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la suegra es muy, muy, muy murmurada, pero bueno, ahora tenemos que discernir lo que es la murmuración y el chisme, y lo que sí tenemos que hablarlo con nuestras autoridades. Porque tú te puedes confundir y tú puedes ver a tu hermano pecar y tú dices: no, porque me acaba de decir la hermana este domingo que no murmure. Así es que me voy a hacer de la vista gorda y no voy a hacer caso al pecado de mi hermano. No debemos de guardar, de ocultar el pecado ajeno. Como decía mi esposo la predicación pasada, tenemos que venir delante de nuestras autoridades espirituales. Así dice la palabra de Dios. No es chisme, no es murmuración, porque dice: yo no soy chismosa, yo no le voy a decir al pastor. Pues díselo tú sí eres chismoso. No es chisme. Tienes que venir delante de tu pastor y decirle: pastor, yo vi a mi hermano que estaba así y así y así. La palabra de Dios en 1 Corintios lo dice, y se los he dicho muchas veces, y ustedes lo pueden ver en la Escritura. Porque otros decimos: si no lo veo, yo no lo voy a decir, porque a mí no me consta, porque yo no lo vi. Mira, la palabra de Dios en 1 Corintios 5 en adelante, dice la palabra de Dios que Pablo hace un juicio sin que él esté presente. Sin que él esté presente, sin que lo haya visto, si él lo supo nada más, dice el 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, que tal fornicación,
cual ni aún se menciona entre los gentiles, que alguno tiene la mujer de su padre. Había un fornicario que se estaba acostando con su madrastra, y vosotros estáis envanecidos, ¿no hacéis más bien haber lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que ha cometido tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo ni siquiera lo vio, ni siquiera estaba ahí en Corintios. Sin embargo dijo, júzguenlo. Y yo voy a estar presente en el espíritu, no voy a estar presente físicamente, pero júzguenlo. Es importante que lo juzguen, porque si no, todo el cuerpo al rato va a estar contaminado, creyendo que es agradable todo esto delante de Dios. Entonces tenemos que pedir sabiduría. Señor, le digo al pastor, esto que está haciendo mi hermano, claro que sí. Hay gente que dice, yo le digo sus cosas a fulanito, yo le digo sus cosas, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que siento. Tampoco. Como decimos, la murmuración es, si él no está, yo se lo voy a decir cara a cara, pero a veces no tenemos cuidado de decir las cosas. La palabra de Dios dice que seamos sabios para exhortar. Si tú ves a tu hermano de otra congregación hacer lo malo y no sabes quién es su pastor para que le vayas a decir, tú tienes que amonestarlo directamente, pero sabiamente. Dice la palabra, el joven amoneste al viejo como si fuera su padre, a la anciana como si fuera su madre, al que es de su edad como si fuera su hermano. También para amonestar tenemos que tener nosotros cuidado. Entonces, tenemos que aterrizar el mensaje o la enseñanza con el arrepentimiento. Ahí en Juan lo vimos. Y todo aquel que mirare al Señor Jesucristo, todo aquel que viniere al Señor Jesucristo, sería perdonado y sería salvado de este pecado o de esta pandemia. No solamente existe esta pandemia, vendrán quizás más, porque estamos en principio de dolores. Dice Apocalipsis que esto que estamos viviendo, dice ahí en Mateo 24, que esto de la guerra, de rumores de guerra, de pestes, de hambre, es principio de dolores solamente, y la iglesia todavía estará aquí. Y en la gran tribulación ya no. Pero entonces, mientras estemos aquí, preguntémosle a Dios cada que viene algo, Señor, ¿por qué nos sobrevino esta situación? Vamos a la palabra y la misma palabra nos dará respuesta delante de Dios. Ahí donde estás, ora primero. Y yo no sé, yo creo que el Espíritu Santo te va a mostrar ahí a quién tienes que pedirle perdón. ¿A quién tienes que ir y pedirle perdón y decir, suegra, perdóneme, hija, perdóname, yerno, perdóname, y viceversa? Hay muchos que quizás se van a acercar a nosotros como familiares, como amigos, como vecinos, y en todo el mundo pidamos perdón por hablar en contra de nuestros presidentes, en contra de nuestras autoridades espirituales. Quizás haya gente que venga al pastor y le pida perdón también al pastor porque hemos murmurado a sus espaldas. Padre Santo, te pedimos perdón. Cuando tú me enseñaste este tema, yo lo hice desde mi casa, pero quiero hacerlo, Señor, en público. Quiero pedirte perdón porque hemos murmurado aún en contra de ti, Señor. Cuando hemos estado en tribulación, en angustia, nos hemos levantado delante de tu misma presencia y hemos dicho, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has abandonado? Y hemos hablado mal en contra tuya, Señor, en contra de tu integridad, en contra de tu reputación. Y hemos hecho lo que la serpiente, que es Satanás, ha hecho. Tu palabra dice
en Génesis, que la serpiente le dijo a Eva, no serás, no es cierto lo que dice Dios, no es verdad que morirás, nada más serán abiertos tus ojos y sabrás entre el bien y el mal. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Murmurar en contra de Dios, y nosotros nos hemos aliado tantas veces que hemos murmurado, tantas veces que hemos criticado, que hemos chismeado, sin darnos cuenta. Se nos ha hecho tan natural, pero sin darnos cuenta nos hemos aliado con el enemigo a hablar, a destrozar la reputación de nuestros pastores, de nuestros mismos padres, de nuestros mismos hermanos, hablando con nuestro padre mal de nuestros hermanos, con nuestra madre hablándonos mal de nuestro padre y nuestro padre de nuestra mamá, aborreciendo a nuestros propios padres a causa de la crítica, de la murmuración. Perdónanos, Señor, y sánanos, Señor. Sánanos como tierra mexicana, sánanos como país, como estado, sánanos como iglesia, como familia, sana nuestra economía, Señor Dios, porque hemos murmurado. Levántanos desde los muertos, Señor, como dice tu palabra. Levántate de entre los muertos, que te alumbrará Cristo. Tú que duermes, levántate. Levántanos, Señor, a través del arrepentimiento. Levántanos nuevamente, Señor. Quita todo estancamiento que hemos tenido a causa de la murmuración. Toda una nación se estacionó a causa de una sola mujer y un hombre que murmuraron. Toda una nación se estacionó. Perdónanos, Señor, porque a causa de la murmuración la economía se ha estacionado en nuestros países. Perdónanos, Señor, y que los gobiernos entiendan también que ellos también es necesario que se arrepientan, porque también han murmurado, Señor. Todos lo hemos hecho. Yo creo que no hay grande o pequeño que no lo haya hecho una vez en su vida. Perdónanos, porque ahora hemos creído, hemos entendido y sabemos que es pecado la murmuración. Limpia nuestra boca, Señor. Ponnos un tapabocas espiritual de tal forma que antes de que murmuremos, critiquemos o hablemos mal de nuestro prójimo, ese tapabocas espiritual no nos permita que salga maldad de nuestra boca, porque bien dice tu palabra: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de la boca. Bendito Dios, sigue hablando con nosotros, síguenos guiando al arrepentimiento y a toda verdad, síguenos convenciendo por tu benignidad para que lo sigamos haciendo y que sea un estilo de vida, Señor, seguir sin murmurar para siempre, hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos muchas gracias por escucharnos. Compartan con sus amigos, con sus familiares el mensaje, para que también ellos sean libres de la murmuración, del pecado, que ya vimos que no es un pecado pequeño. Vamos a ofrecer delante de la presencia de Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que tú hayas apartado para Dios. Sea bendito, y como ya no vamos a murmurar, pues Dios nos lo va a multiplicar de gran manera. Bendito Dios, te damos muchas gracias, porque lo que hemos recibido de ti te damos, y como dice tu palabra, hoy es domingo y es principio de semana para nosotros los mexicanos, Señor, y hoy hemos apartado conforme nosotros hemos prosperado. Y hemos apartado para ti con alegría, con gozo, no esperando, Señor, que tú no lo des, sin embargo, que tú eres fiel y justo para multiplicar lo que ha quedado. Bendice lo que quedó en los hogares de mis hermanos, bendice los negocios, bendice todo lo que tú nos has dado y lo que nos has provisto, en el nombre de Jesús. Pues bueno, estamos despedidos. Síganos poniendo las peticiones de oración. Nosotros seguimos orando, y primeramente Dios, esperamos que de a más tardar dentro de 15 días estemos juntos nuevamente. Dios les bendiga.